Precisamente para discutirlo aquí con otro de nuestros invitados en el estudio. Nos acompaña el representante de Voces Católicas. Gracias por estar aquí, Óscar Lazo, por acompañarnos. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que ha podido seguir parte de la discusión, ¿no? Así es. Los argumentos ahí a favor y en contra, en algo que parece ser que se va a apoyar finalmente la idea de legislar, que se va a aprobar. ¿Qué te han parecido los argumentos que se han ido entregando? Son argumentos que habíamos escuchado a lo largo de toda esta discusión. Nadie puede mostrarse sorprendido a estas alturas. Y lo digo al mismo tiempo con el gusto de que algunos de los argumentos que distintas organizaciones de la sociedad civil presentamos en la Comisión de Salud, pero también con pena porque este debate todavía no alcanza la profundidad que yo creo merece. O sea, seguimos... al final esta discusión no muestra nada nuevo porque la discusión de algún modo orienta, la pregunta planteada orienta cómo tener esta discusión. ¿Pero cuáles son esos elementos que consideras que han estado fuera del debate? Porque es un tema que ya viene de hecho, hace tiempo. Te voy a decir más bien cuál es la manera como se está planteando la pregunta versus lo que a mí me parece de sentido común que habría cómo habría que plantearla. Yo creo que la pregunta que habría que plantear es, bueno, ¿cómo el Estado puede hacerse cargo de corregir la vulnerabilidad a la que se ven enfrentadas mujeres cuyo embarazo es consecuencia de una violación o de una agresión sexual de cualquier tipo, a embarazos cuyo... donde está en riesgo la vida de la madre, claro, o cuya continuidad pone en riesgo a la madre, o bien los embarazos en que el hijo tiene una malformación tan severa que no va a poder nacer. Esos tres casos presentan en general una situación de particular vulnerabilidad. Yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es cómo el Estado puede enfrentar esa enorme vulnerabilidad. En vez de eso, la pregunta planteada es, para cada una de esas situaciones de vulnerabilidad, ¿aborto sí o aborto no? O sea, posibilidad de abortar, no es que el Estado sí, obligue a que se tome una determinación, sino que se deja pero libertad de acción. Pero reduce toda la complejidad que puede tener esa situación de vulnerabilidad a simplemente si la mujer tiene o no derecho a decidir si continuar ese embarazo. Es que ese es el punto central, porque finalmente acá el cambio de paradigma o el regreso a lo que hubo hace 25 años, ¿no? Es si la mujer tiene o no el derecho de decidir. En el fondo es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad... Yo diría que no es exactamente eso, porque fíjate que ahí de nuevo se plantea, la manera como está planteada la discusión de nuevo nos orienta a una pregunta que nos saca de la discusión de fondo, la discusión que quisiéramos tener todos quizás. Porque lo que nos quisiéramos preguntar no es si la mujer tiene derecho a decidir. Es una pregunta muy amplia. Lo que en realidad está en juego aquí es bajo qué condiciones aceptamos que sea la mujer la que tome una decisión soberana al respecto. Porque estamos todos de acuerdo en que hay algunas situaciones en que la interrupción del embarazo es completamente inevitable, ¿sí? Porque está en riesgo la mujer, por ejemplo, que corre riesgo su vida de manera inminente. Si ella muere, por supuesto que también muere el hijo. O sea, no hay ninguna forma de oponerse a que es una cuestión de sentido común, que ese embarazo debe interrumpirse. Hoy se interrumpe, la legislación no es lo suficientemente precisa al respecto probablemente y haya que precisarla para que pueda cumplir ese rol. Por otra parte, quizás estemos todos de acuerdo en que hay situaciones en las que no es aceptable que la mujer tome de manera soberana la decisión respecto a la continuidad del embarazo. Y que de hecho, muchas de las argumentaciones han ido en ese sentido. Por regla general, aceptamos que los adultos de esta sociedad tenemos una responsabilidad solidaria con la generación siguiente y por lo tanto cuidamos al embarazo en vez de simplemente dejar la situación como una decisión. Lo que no entiendo, entonces, Óscar, lo que te digo yo es que el territorio finalmente es bajo cuáles son las condiciones de excepción en las que el Estado debe reconocerle a la mujer una decisión particular. Sí, lo que no me queda claro, Óscar, es que si el Estado estableciera o el Congreso estableciera una discusión y un proyecto donde se abordara el tema de las vulnerabilidades de la mujer y se estableciera una serie de iniciativas apuntando en ese sentido, ¿ustedes estarían de acuerdo con que de manera paralela existiera esta libertad de acción para que la mujer decida si finalmente aborta o no? Lo que pasa es que sería otro proyecto de ley, no, pero independiente frente al que habría que para conocer posicionarse. la opinión.
Es que depende de la hipótesis. Como te digo... O sea, te pregunto si es que hay un proyecto claro, que lo que pasa es que es muy vaya hacia el distinto. tema de las vulnerabilidades, que 100% en la línea de lo que a lo mejor a ustedes les gustaría. ¿Estarías de acuerdo que de manera paralela existiera también otro proyecto que deje en libertad de acción a las mujeres para decidir aborto sí o no? Lo que pasa es que depende de la causal de la que estamos hablando. O sea, si uno tiene esta discusión de esta manera, no aborto sí o no, no tres causales sí, tres causales no, sino más bien cuáles son las condiciones bajo las cuales la sociedad, en vez de reconocer la responsabilidad transgeneracional, dice en realidad aquí no podemos sino dejar un espacio de decisión autónoma. Uno podría plantear tres hipótesis, que son las tres hipótesis planteadas, que son del todo diferentes una de otra, y probablemente en la hipótesis de la interrupción por cuestiones que tienen que ver con la gestión del riesgo de salud, nadie podría no reconocer que la mujer tiene un espacio de decisión ahí necesario, y que de hecho me atrevo a decir que este proyecto no le garantiza, porque fíjate que nos hemos entrampado, como hemos tenido la discusión de esta manera, resulta que nos hemos entrampado en estas tres causales en general sin entrar en el universo que es cada una de ellas. Y cuando decimos, por ejemplo, una mujer cuya salud está en riesgo tiene derecho a tomar la decisión, bueno, la verdad es que en los servicios de salud la mayoría de las veces las mujeres no son las que toman las decisiones respecto a su gestión de riesgo. Se les plantean tratamientos sin la información necesaria o con información parcial o en un idioma, si queréis, que no es posible Oscar, de ser comprendido. Entonces ahí el tema de la violencia obstétrica aflora de nuevo como una cuestión que pone límites ciertamente incluso a esa primera causal en la que quizás todos estamos más o menos de acuerdo. Oscar, te invito a que escuchemos al diputado Torres, que es de la Democracia Cristiana, y precisamente ahí está terminando su argumentación. Vamos a ver cómo va a votar. Actúa como sociedad, pero tenemos que ser capaces de poder darle una solución y comparto lo que decía mi camarada Silver. El año 65 se establecen políticas de anticoncepción en un gobierno demócrata cristiano, a pesar que en el año 68 se publica la encíclica de la vida humana que prohíbe todo método anticonceptivo y también el aborto, porque hay obviamente un juicio que nace desde la convicción doctrinaria, pero también un lenguaje que tiene que hablar en virtud de la realidad de lo que están viviendo nuestras mujeres. Y en ese sentido yo voto en plena conciencia a favor de la idea del género. Bien, por lo tanto, son 7 los diputados de la comisión que están a favor de la idea de legislar y 4 en contra. Aún faltan exposiciones. Ahora entiendo que Marisol Torres de la UDI, ya vamos a volver ahí con esas argumentaciones. Pero, ¿qué pasa, Oscar, cuando en las encuestas, y no hablo de una en particular, pero tú tienes que en las tres causales, el nivel de aprobación de la gente en Chile supera el 70%? Que sí es necesario que haya la posibilidad de elegir el aborto en estas tres causas particulares. Yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Una, ciertamente, es la manera como esta discusión se ha orientado. O sea, yo creo que, porque otra vez, la pregunta es si estás a favor de la decisión del aborto soberana en esa causal. No, ¿qué querrías que hiciera el Estado para enfrentar esta situación? A lo mejor lo que la mayoría de los chilenos desea que el Estado, que como nación hagamos por esa situación de vulnerabilidad, es mucho más que el aborto. Lo que pasa es que la pregunta es muy singular. Pero además creo que hay una cuestión cultural. Perdona, tal vez una persona pueda estar a favor de las dos cosas. Sí, eso, por eso te planteaba también la contradicción. Justamente por eso lo que te digo, no es la gente va a estar en contra del aborto toda. Lo que te digo es la discusión es mucho más diversa que lo que aquí hemos visto. Claro, pero cuando hay un apoyo tan mayoritario, ¿qué es lo que... Lo que te quería decir es que además de eso, que claramente ha jugado un rol importante, que también hay una cuestión cultural. Hay una cultura que pone al centro las libertades del individuo por sobre su convivencia comunitaria, que ha ganado mucho terreno. Y que ha ganado terreno quizá porque no hemos sido nosotros capaces de constituir comunidades sólidas que, fíjate que hoy día incluso hay filósofos y cientistas sociales que dicen la comunidad no existe, la comunidad es un constructo de los individuos para poder perseguir cosas juntos o para tener menos incertidumbre, para creer que forman parte de algo. Las comunidades existen y lo experimentamos a diario cuando nos relacionamos con nuestros pares, pero
vivimos en una cultura que hace como que no existiera y donde el centro fuera la autonomía, una especie de territorialidad en la que calza muy bien este discurso de finalmente es mi cuerpo. Sí, ok, sí, o sea, si es tu cuerpo, nadie... Quiero decir, también eso es una respuesta a una sociedad que trata el cuerpo como algo que está a punto de ser arrebatado. Entonces la reacción muy inmediata es decir, no, pero esto es mío. Pero que tiene que ver también con nuestra incapacidad de constituir una cultura más comunitaria donde tu cuerpo no esté amenazado, sino donde en realidad estamos juntos por proteger aquello que tu cuerpo Oscar, puede hacer por el bien de todos. para ti, que como muchas personas que nos ven, porque muchos están a favor de que se legisle en que haya la posibilidad de aborto, otros están en contra y bueno, por eso que estos debates son tan álgidos, ¿no? Para quienes se integran a nuestra sintonía, siguen las justificaciones del voto. Son 3 integrantes de la Comisión de Salud, pero técnicamente ya está la mayoría. Hay 7 a favor versus 4 en contra. Acá se va a sumar probablemente el voto de Marisol Turres, que es de la UDI, pero ya está la mayoría, por lo tanto la idea de legislar es un hecho, se aprueba. Ya es un hecho. ¿Qué expectativa tienes tú como opositor a esta idea de los pasos a seguir en las indicaciones, que es lo que queda en el trámite, ¿no? No, a ver, primero, que esto es muy interesante además, porque otro aspecto que ha normado mucho la discusión es la elección del adversario que hace cada uno que se posiciona, ¿no? Dice, o sea, hoy día se ha visto, a propósito de algunas desafortunadas declaraciones, a la Iglesia como un opositor, como un adversario de algunos. Cuando la Iglesia está tratando de participar, nosotros, el pueblo, está tratando de participar de esta discusión con los elementos que tenemos como ciudadanos y tratando de aportar criterios de discernimiento y qué sé yo. O sea, mal podría, y entiendo que así haya sido, pero mal podría esto interpretarse como algún tipo de amedrentamiento o presión. ¿Te refieres al inserto que apareció en algunos medios de comunicación, pagado Sí, por la conferencia episcopal? Pero han aparecido varios insertos, algunos de los cuales, claro, han sido escogidos como... Esto es como escoja a su adversario. Por supuesto, si yo elijo al más radical y al que presenta una postura completamente incompatible con la mía, bueno, esto se hace todo más fácil. Pues la verdad es que la posición de la conferencia episcopal ha sido dialogante, de apertura, de libertad de conciencia. En ese sentido, creo que que si tú me preguntáis a mí, como católico, la verdad es que yo no me opongo a la idea de legislar. Al contrario, creo que en este tema hay consenso en que la legislación actual es tan mala que de hecho nos hace formar parte de un club de 5 o 6 países en los que toda forma de interrupción del embarazo está penalizada con cárcel, cuando lo que se supone que la letra de la ley o su espíritu al menos busca es permitir que la interrupción del embarazo se realice cuando es necesario para salvar las vidas de las madres. Si tuviéramos una legislación que hiciera eso, o sea, que hiciera lo que dice hacer pero no hace, estaríamos con una legislación similar a la mitad del mundo, a otros 65 países que solo permiten el aborto como excepción en los casos en que hay riesgo para la vida de la madre. Quiero decir, entonces yo creo que es importante legislar y por lo tanto aquí que se ha aprobado la idea de legislar no es para nada una mala noticia, es una oportunidad para seguirlo discutiendo. Y esperaría que en las indicaciones fuéramos capaces de, en primer lugar, separar de una vez por todas estas 3 hipótesis para poder profundizar en el mérito que cada una de ellas tenga. En segundo lugar, yo recojo las palabras de la ministra Pascual. Es necesario aquí, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, pero que de lado y lado dejemos de usar caricaturas. A mí, yo ya siento superado estos encuadres de pro vida, antiderecho, pro elección, pro muerte, porque al final esos encuadres no reflejan la diversidad de esta discusión, ¿sí? Creo que más bien hay que profundizar respecto de su verdadero contenido, tratar estas 3 causales como 3 hipótesis que vienen a ser una excepción a una norma general donde asumimos que hay una responsabilidad nuestra con los niños que están por nacer, y entonces cada una de esas tendrá que ser discutida en profundidad, en su mérito, y probablemente haya algunas que le hagan muy bien a la legislación actual, como la primera causal, otras que haya que afinar mucho para que no sean profundamente discriminatorias. La segunda me parece que todavía requiere mucho trabajo, la de inviabilidad fetal, porque me sorprendía mucho el doctor Castro, que estuvo sentado en este mismo lugar hace unos segundos, pues hablaba de la facilidad de hacer diagnóstico. Hoy día eso es
Sí. Muy, muy difícil, y Oscar, creo que ahí te damos también hay una las enorme gracias por oportunidad. acompañarnos, pero tenemos que irnos de inmediato No, al feliz. Congreso.